In one of the times of spiritual En and una de las temporal épocas de adversity adversidad espiritual y recorded in the temporal book of que se Mormon, registra en el libro de when the Mormón, people of God cuando el were pueblo de Dios suffering all padecía manner toda of clase de affliction, aflicciones, the Lord commanded el them Señor les to give mandó que se dieran thanks in all gracias en todas things. las cosas. I wish to apply Deseo that ahora teaching to aplicar our esa time. enseñanza a nuestra época. The children of God A have los always hijos de been Dios se commanded les to ha give mandado siempre thanks. dar There are gracias. examples De throughout ello hay the Old ejemplos and en New el Antiguo y el Testaments. Nuevo The Testamento. Apostle Paul El wrote, apóstol "In Pablo escribió, everything give Dad gracias en thanks, todo, for this porque is the esta es la will of voluntad God de in Dios Christ para Jesus vosotros en Cristo concerning you." Jesús. The prophet Alma El taught, profeta Alma "When thou enseñó, risest in the cuando te morning, levantes por la let thy mañana, heart be full rebosa of tu thanks corazón de unto gratitud a God." Dios. And in modern Y en la revelation, the revelación Lord moderna el declared that Señor he who declaró que el receiveth que all recibe things todas with las cosas con thankfulness gratitud será shall be made glorificado, glorious, y and le the serán things of this añadidas earth las shall be cosas de added esta unto tierra, him hasta even 100 an hundredfold. tantos, sí, y We have so más. much for which to give Hay tanto por lo thanks. que hay que First and agradecer. Lo foremost, primero y we are más thankful importante, for our estamos Savior agradecidos por Jesus nuestro Christ. Salvador Jesucristo. Under the plan of the Bajo el plan Father, del he Padre, created the world. Él creó el mundo. Through his Por medio de sus prophets, he profetas revealed the reveló el plan plan of de salvación salvation con with sus its mandamientos accompanying y commandments and ordenanzas. ordinances. He came Vino into como ser mortality to mortal para teach and show us enseñarnos the el way. camino. He Sufrió y suffered pagó el and paid the precio por price nuestros for our pecados sins basado if en we would nuestro repent. arrepentimiento. He gave up his Dio su life and vida y conquered conquistó death la and rose muerte from the y se grave levantó de la that we tumba para que all would live todos again. vivieran de nuevo. He is the light Él es la and luz y la life of the vida del world. mundo. As King Benjamin Como el taught, rey Benjamín if we enseñó, should render si all the diéramos todas thanks las and gracias y praise which our alabanza de whole nuestra soul alma entera has power to incapaz possess de to that poseer God who has a ese created Dios que us nos ha and has creado kept y and nos ha preserved guardado y us, preservado, and should y lo serve him with sirviéramos con all our toda whole nuestra alma, souls, yet todavía we would be seríamos siervos unprofitable servants. inútiles. We give thanks for the revealed Damos gracias truths por that las provide verdades a reveladas standard que against which to proporcionan una measure norma all para comparar things. todas las cosas. As the Tal Bible como la Biblia teaches, the enseña, el Lord gave Señor us proporcionó apostles and apóstoles y prophets profetas a fin for de the perfecting perfeccionar a of the los saints. santos. We use Utilizamos the la verdad revealed truth revelada they give para que us, ya no that seamos we niños henceforth be fluctuantes, no more llevados children, por tossed doquiera to de and todo fro and viento de carried about with doctrina, every por wind of doctrine, estratagema de by the hombres sleight que of para men and engañar cunning emplean craftiness, con whereby astucia they las lie in wait artimañas to del deceive. error. Aquellos Those que who view examinan every cada calamity desastre and y measure evalúan every cada new nueva idea o assertion or descubrimiento discovery against the comparándolos con las standard of verdades revealed reveladas, truth, no need deberían not ser be tossed to fluctuantes, and fro, sino que but podrían can be permanecer steady firmes and at y en ease. paz. God is in his Dios está en heavens, los and cielos his y sus promises are promesas son sure. seguras. Be not No os troubled, he has turbéis, said to nos us dijo concerning the concerniente a las destructions that tribulaciones will que precede the end of the world. precederán al fin del mundo, For when porque all cuando these todas things estas shall cosas come to acontezcan, pass, ye may sabréis que se know that the cumplirán las promises which promesas have que been os han made unto sido you hechas. shall be fulfilled. Qué ancla What para el an alma anchor to que the soul in these en estos troubled tiempos times. turbulentos. We give thanks for Damos commandments. gracias por los They are directions mandamientos. away from Ellos son pitfalls, directivas and they para are librarnos de invitations to obstáculos e blessings. invitaciones para recibir Commandments mark the path and bendiciones. show us the Los way to mandamientos nos happiness in muestran el this camino life a la and felicidad en esta eternal vida y a life la in vida the world eterna to en el come. mundo venidero. In the En past los 8 últimos months 8 in the meses en las Philippines, I have heard Filipinas, many he escuchado testimonies muchos of the testimonios de las blessings of the bendiciones del gospel. Evangelio. Speaking at the Al hablar en la dedication of the dedicación de su Lord capilla, Chapel, un the obispo Filipino filipino bishop expresó expressed his gratitud por el gratitude mensaje del for the Evangelio gospel que message llegó that a su came into vida his hace 10 life about años 10 years y ago. describió cómo He éste lo described how it rescató de rescued una him vida de from a life of egoísmo y abuso hacia selfishness, los demás excess, and y lo abusive convirtió en un buen practices, esposo y made him a padre. good husband and father. He Él testified of the testificó de las blessings that had bendiciones come to que ha him from recibido al paying his pagar los tithing. diezmos. Speaking at a Al hablar leadership en una, meeting, a al counselor in the hablar en una state reunión, un presidency who consejero is a de la lawyer and a presidencia community destaca que es un leader said, abogado y líder "I comunitario, can dijo, declare to the declaro whole a todo el world mundo sin without mental ninguna reservation reserva that the greatest que thing that ever happened la in my bendición life más grande que he is my recibido becoming a es ser member of miembro the de la Church of Iglesia de Jesus Jesucristo de Christ los of Santos de Latter-day los Saints. últimos días. It made a Ello great fue una difference in gran my influencia en life mi and that vida of y en my la vida de mi family, familia, even if I aun cuando feel there pienso is que hay more mucho that I más que should debo learn and aprender apply y in my life. aplicar. The La church is Iglesia es sin indeed a duda una marvelous obra work and a maravillosa y un wonder." prodigio. End of quote. You do not have No to travel necesitan to the viajar a las Philippines to Filipinas para experience
experimentar esa clase de testimonios, ya que son evidentes en cualquier lugar donde se vive el Evangelio.
Sin embargo, mi esposa y yo estamos agradecidos por la oportunidad de vivir y prestar servicio en la Filipina, donde hemos conocido a miles de miembros maravillosos en un nuevo ambiente y visto el Evangelio bajo una nueva luz. En un mundo en desarrollo, aprendemos la importancia de establecer la iglesia no solo enseñando y bautizando, sino reteniendo a los miembros nuevos mediante el amor, los llamamientos y las ordenaciones, y también nutriéndolos con la buena palabra de Dios. Hemos aprendido la importancia de instar a los miembros a abandonar las tradiciones culturales que sean contrarias a los mandamientos y convenios del Evangelio y a vivir en forma que tanto ellos como su posteridad ya no sean extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. La gente que hace esto se convierte de parte de la cultura mundial de mandamientos y convenios y de ordenanzas y bendiciones del Evangelio. Esas personas experimentan un cambio en sus corazones, por lo que ya no tienen más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. La imagen de Dios está grabada en sus semblantes. Esos discípulos de Cristo se encuentran en lugares donde el Evangelio y la iglesia se haya establecida. Tenemos muchos de ellos en las Filipinas y estamos trabajando para alentar a muchos más. Lo hacemos por medio de pilares de fortaleza, concentrando nuestras enseñanzas donde hay suficientes miembros dedicados para proporcionar la amistad, las enseñanzas y la ayuda necesaria a los miembros recién bautizados que se esfuerzan por aprender lo que el Evangelio requiere de ellos y lo que van a recibir por él. Las revelaciones por las que estamos agradecidos demuestran que debemos dar gracias por nuestras aflicciones, porque éstas hacen que nos volvamos a Dios y nos dan las oportunidades para prepararnos para llegar a ser lo que Dios desea. El Señor enseñó al profeta Moroni: doy a los hombres debilidades para que sean humildes. Si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. En medio de las persecuciones que los santos sufrieron en Missouri, el Señor les dio una enseñanza y una promesa similar. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélese vuestros corazones, sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias, y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien. Y a José Smith, durante las aflicciones que padeció en la cárcel de Liberty, el Señor le dijo: entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Brigham Young comprendió así: en esta vida no hay ninguna sola condición o experiencia de siquiera una hora que no sea provechosa para aquellos que la estudian y se esfuerzan por mejorar lo que han aprendido. Como alguien dijo, hay una gran diferencia entre 20 años de experiencia y un año de experiencia repetido 20 veces. Si entendemos las enseñanzas del Señor, aprenderemos de nuestras adversidades y progresaremos por medio de ellas. Muchas de las enseñanzas de nuestros profetas modernos se compilan en las enseñanzas de los presidentes de la Iglesia. Nuestro curso de estudio para el sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro. Las doctrinas y principios eternos que contienen en estos libros son fuentes de guía divina. Los maestros prudentes de barrios y ramas se concentrarán en las enseñanzas inspiradas y en su aplicación a las circunstancias actuales, en lugar de sustituirlos por temas y sabidurías propias. Por ejemplo, en el manual actual leemos estas palabras del presidente John Taylor sobre el tema de la gratitud por el sufrimiento.
We have learned many things through Por los suffering. padecimientos experimentados hemos aprendido mucho. Lo llamamos sufrimiento, yo lo llamo escuela de la experiencia. Nunca he considerado estas cosas sino como pruebas cuya finalidad es purificar a los santos de Dios para que puedan ser como el oro que ha sido purificado 7 veces en el fuego. Pioneros como el presidente Taylor, que fueron testigos de la muerte de su profeta y experimentaron persecución y penurias increíbles a causa de su fe, alabaron a Dios y le agradecieron. Por medio de sus desafíos y valentía y de los hechos que realizaron para afrontarlos, crecieron en fe y en espíritu. Por medio de sus aflicciones se convirtieron en lo que Dios deseaba que ellos y pusieron el cimiento para la obra que bendice nuestra vida en la actualidad. Al igual que los pioneros, debemos agradecer a Dios nuestras adversidades y orar pidiendo guía para afrontarlas. Mediante nuestra actitud y fe, haremos realidad las promesas que Dios nos ha dado. Es todo parte del plan. Me encanta la música de la película El violinista en el tejado. En ella, un extraordinario padre judío canta, "Si yo fuera rico". Su ruego memorable termina con esta pregunta: Señor, tú que creaste al león y al cordero, me sentenciaste a ser lo que soy. ¿Arruinaría algún plan eterno si fuera rico? Sí, Tevi, quizás. Demos gracias por lo que somos y por las circunstancias que Dios ha puesto en nuestro viaje de la mortalidad. En tiempos antiguos, el profeta Leí enseñó este principio a su hijo Jacob. Tú has padecido aflicciones y mucho desde tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él te consagrará a tus aflicciones para tu provecho. A mi madre le encantaba esa escritura y vivía sus principios. La aflicción más grande de su vida fue la muerte de su esposo, nuestro padre, después de solo 11 años de matrimonio. Eso cambió su vida y tuvo que pasar grandes apuros al hacer cargo de ganar el sustento y criar sola a 3 hijos pequeños. No obstante, a menudo la escuché decir que el Señor consagraba su aflicción para su provecho, ya que la muerte de su esposo la había obligado a desarrollar sus talentos y a convertirse en alguien que nunca hubiera llegado a ser si no fuera por esa aparente tragedia. Nuestra madre fue una gigante espiritual, fuerte y digna del tributo amoroso de sus 3 hijos que hicieron al grabar en su lápida: su fe fortaleció a todos. Las bendiciones de la adversidad se extienden a los demás. Sé que fue una bendición que fui criado por una madre viuda cuyos hijos tuvieron que aprender a trabajar a temprana edad. Sé que una pobreza relativa y el trabajo arduo no es una adversidad más grande que el de tener mucho dinero y tiempo libre. También sé que la fortaleza se forja en la adversidad y que la fe se desarrolla en lo que no podemos ver. Cuando damos gracias por todo, vemos las adversidades como el propósito de la vida. Se nos ha enviado aquí para ser probados. Debe existir una oposición en todas las cosas. Debemos aprender y progresar por medio de esa oposición, de afrontar nuestros problemas y enseñar a los demás a hacer lo mismo. Nuestro amado compañero, el Elder Neil Maxwell, nos ha dado un gran ejemplo de esto. Su valentía, su actitud para aceptar su aflicción provocada por el cáncer y su fidelidad y servicio continuó ha brindado consuelo a miles y ha enseñado principios eternos a millones. Su ejemplo demostró que el Señor no solo consagra nuestras aflicciones para nuestro provecho, sino que Él las utilizará para bendecir la vida de miles de personas más. Jesús enseñó esta lección cuando junto a sus discípulos vio a un ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?, preguntaron los discípulos.
Ninguno, respondió Jesús. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si vemos la vida a través de los lentes de la espiritualidad, veremos cómo muchos ejemplos de las obras de Dios son sacados adelante por medio de las adversidades de sus hijos. En Manila visito a menudo el monumento de memoria de los soldados americanos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí están enterrados más de 17,000 soldados que perdieron la vida durante la batalla en las zonas del Pacífico. Ese monumento también honra a más de 36,000 otros militares que también perdieron la vida, pero cuyos cuerpos nunca se recuperaron. Mientras camino junto a las murallas donde se encuentran inscritos sus nombres, pienso que es posible que algunos hayan sido fieles santos de los últimos días. Al reflexionar sobre las muertes de tantos miembros dignos ocurridas durante las guerras y el sufrimiento que causaron a sus seres queridos, he pensado en la grandiosa visión del presidente Joseph F. Smith en la sección 138 de la Doctrina y Convenios. Él vio una compañía innumerable de los espíritus de los justos que había sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne. Ellos fueron organizados y nombrados mensajeros, investidos con poder y autoridad y comisionados para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en las tinieblas. Y así se predicó el Evangelio a los muertos. Al reflexionar sobre esta revelación y recordar a los millones caídos en la guerra, me regocijo en el plan del Señor en que la adversidad de la muerte de tantos justos se convirtió en bendiciones, porque se convirtieron en mensajeros que predican el Evangelio a sus compañeros en armas. Cuando comprendemos ese principio, que Dios nos ofrece oportunidades para bendecirnos por medio de nuestras adversidades y las adversidades de otros, comprendemos por qué nos manda una y otra vez a dar gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Ruego que seamos bendecidos para comprender la veracidad y el propósito de la doctrina y mandamientos que he descrito, y para que seamos lo suficientemente fieles para dar gracias por todas las cosas. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y Creador, por quien damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.